it seems to be that the price that we had to pay is going to be much higher than the price that we're anticipating that we need to pay to raise a new generation out of the 414 window to transform the world. Most of us have been hearing about Malala these last couple of years, a 16-year-old person that knows exactly what it means to pay a price to do advocacy for the little girls in Pakistan. I wonder if we understand what the secular media understand. This 16-year-old Malala have been nominated as the 100 most influential person in Time magazines and also nominated for the Nobel Prize. Right, Luis, sometimes I think that the secular media have more faith in the younger generation than our evangelical theologians or some of our Christian leaders. Can the Christian church have a global vision for children and youth, for the future and for the present? Can we renew a global vision in our local churches that will target the 414 window at the core of our mission? Can we restore hope by planting more and better churches among the 414ers? It is possible to revitalize or innovate, as we heard this week, the existing churches in order to serve the next generation. Can we re-educate our churches to target the 414 window and be relevant and do a kind of disciple that is different of how we were discipled, but they need to be discipled in a different way? Can we release and empower children and youth to do God's mission in the future? What decision need to be made to position this church, our Christian church, to effectively and faithfully fulfill this call? What priority must be embraced to see the church attract the hopes and dreams of a new generation of believers? Can our kind of church reach, rescue, rooted, and release this kind of 414ers in the world? I believe there's a lot of change that we need to do in our own selves, in our own churches. But the question is, are we willing to pay the price? Are we willing to pay the price as a denomination, Christian leaders, churches, and respond to this call, to this divine call, to this divine movement? Tomen asiento. See, if your denomination is already a monument, embrace the 414 window so you become a movement. Buenos días. There's too many denominations around the world declining or dying because of a lack of a vision for today. Dice que uno de los principios que deberían tener es el principio que tenga su vida, es el principio de calidad que tenga su vida, va a ser el principio de calidad que tenga su ministerio. The cost to reach is something that the Church of God have been learning in the last few years. And as a leader, denominational leader, I understand that God is expecting me to use my position of influence y empezaban a tirar el juguete en el agua. My denomination. I am serving the Latin American Church of God. Y cuando estaba con ellos en el agua jugando, le decía, chicos, les voy a enseñar algo mágico ahora. Y tenían algunos muñecos ahí de dinosaurios. Those people that have influence, and I took advantage in the last couple of years inviting people like Luis Butch y estaban viendo cómo de alguna forma como parte de un juego ponían a un dinosaurio dentro de una caja y veían si crecía o no crecía. Y después
Y después se dio cuenta que tenía unas instrucciones en la caja donde habían comprado ese juguete. Y de alguna forma decía que el crecimiento del muñeco iba a demorar. Y él dice, por eso es importante entender que el crecimiento demora y también que hay que leer las instrucciones. Y hay cosas que, de algunos principios que van a definir nuestra vida y nuestro ministerio. Me gustaría con ustedes abrir la Biblia en la historia de Marta y María. Y en ese pasaje podemos encontrar ese pasaje conocido nuestro, que solo una cosa es necesario que deben guardar, y eso lo hizo María. Entonces podemos preguntarnos qué cosa es realmente lo necesario que debemos guardar y estar cuidando. The cause of rescue them have been a process for us, and even though we have been working una de las with cosas que en la narrativa judía podemos ver es los contrastes. Recordarán ustedes algunas historias como el sabio hizo su casa sobre la roca, el necio lo hizo sobre la arena. El judío siempre usaba contrastes. Y sería bueno que cuando vayamos a la Biblia veamos esos contrastes en varios de los lugares. Como parte de la historia de María y Marta también podemos ver este contraste. Y también al estar viendo los contrastes, pongan atención a las similitudes. Pongan atención a las similitudes de las dos hermanas, por ejemplo. Ustedes recuerdan, eran judías y ellas no eran gentiles, así que los judíos siempre tenían como vocación poder dar la bienvenida al que venía de afuera. Entonces las dos tenían un entrenamiento muy fuerte desde pequeña para ser hospitalarias. Había una similitud ahí, pero había un contraste en lo que pasó. Y el contraste fue que María se sentó a los pies de Jesús. Y el contraste uno lo puede observar claramente en ese punto específico, viendo a María a los pies de Jesús. Porque definitivamente la narrativa judía planteaba el darle una bienvenida y acogida en varios niveles. Entonces podría uno decir que de alguna forma, conforme a la cultura judía, este asunto estaba equivocado, pero uno observa que tal vez Marta estaba yéndose al otro extremo porque estaba totalmente ocupada. Y ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús le dice, Marta, Marta, estás muy afanada, ¿no? Y le dice, una sola cosa es necesaria hacer. Y Marta dijo en su corazón, ¿qué cosa? Algunos comentarios dicen que decían, haciendo broma, solamente un plato lavado era necesario. Y no era realmente un plato lavado necesariamente lo que el Señor decía. El contexto nos dice, el Señor dio básicamente unos rayos X de lo que vio en el corazón de María y Marta.
Y el contraste que se observaba es que María tenía claro la dimensión de quién estaba llegando a la casa, que era Jesús. Y la otra estuvo muy ocupada, que no se dio por entendida que Jesús estaba ahí. La importancia de entender la majestuosidad y la santidad que había de estar sirviendo a su maestro, al Señor que estaba en la casa. To use our Bible schools in Latin America and promote holistic child development. Y aquí en esta conferencia también podemos ver algunos contrastes. Aquí estamos observando mucha gente que está poniendo algún tipo de servicio extra hacia nosotros. We started designing curriculum and we have Julio Amarillo from Uruguay here. He did an Y hay excellent algunas job verdades with muy his team importantes developing en a este holistic pasaje child que development tendríamos que curriculum entender. El for Señor no Uruguay, quiere que and from sirvamos, a el Bible Señor no school quiere there, we que are going pongamos to atención a cosas. export to all Latin Sí, pero hay America. algunas cosas We're más in the importantes que hay process, que but we want entender ahí. every Bible school in every nation in Latin America, to have 414 window, La importancia de a veces dentro de nuestra vida de separar un tiempo, de estar callados y cercanos buscando la presencia de Dios. Holistic Child Development Master Program at the seminary in Quito, Ecuador. Y hay un libro que él leyó acerca de practicando la presencia de Dios, la importancia de a veces calmarse y esperar en Dios, buscar espacios para escucharle. Y uno observa eso en María, que ella de alguna forma tomó tiempo y estuvo cercano al Señor. En cambio, Marta estuvo tan agitada que haciendo cosas que se afanó demasiado y no tuvo tiempo para estar con el Señor. No wonder our graduates are ill-equipped for this moment. No wonder they're not connecting with the younger generation. They have not been trained. And the biggest challenge that we have here is to y de alguna forma, una de las cosas que de alguna forma Marta está haciendo una especie de, imaginándose que Marta podría haber ido a donde estaba María y le debe haber dicho de una forma muy baja, María, te necesito en la cocina. Y inclusive Marta pensaba que eso era algo importante, que le dijo al Señor, Señor, tú no tienes en cuenta o no te das cuenta que hay que hacer estas cosas. Y el Señor le remarcó que Marta, tú no te das cuenta que hay una sola cosa que hay que hacer, ¿no? Que era esperar a los pies del Señor. Le decía, Marta, tú lo estás perdiendo el verdadero sentido aquí. Muchas veces estamos en tantos movimientos ministeriales o asuntos que perdemos la visión de a veces de parar y estar con el Señor. In the last year, my whole denomination was inspired by a y él life of a 7-year-old adopted Brazilian girl. Quiere hacer algún tipo de imaginación con nosotros otra vez. Imagínense que Marta está en la cocina adorando a Dios. Y María podría decir al revés, ¿qué pasa con mi hermana que está adorando allá en la cocina y no viene a estar aquí con Jesús? Necesitamos estar aquí con él, con Jesús que ha llegado a la casa. 6 months later, they were appointed to go to Liberia, Africa. Y tal vez el Señor le hubiese dicho lo mismo a María. María, una sola cosa es necesario y lo está haciendo Marta allá en la cocina. Ella está adorando a Dios, él está acercándose a Dios. En cambio, tú estás afanada también.
Y entonces nuevamente reafirmamos la calidad de la vida que vivamos determinará la calidad de ministerio que tengamos. Y necesitamos tener hambre de Dios. El deseo de tener hambre por Dios, de buscar de Dios. Cuando estamos descansando en Él, estamos conectados con Él. Cuando buscamos de Él, realmente estamos teniendo una actitud y una forma adecuada para hacer el ministerio. Un hermano mío, un amigo mío, llamado Tom Hamlet, él le contó una historia cuando él tenía 23 años. Cuando él tenía 23 años y le decía al Señor, por favor, úsame, yo soy tu siervo, yo quiero que me uses, decía él. Y dice que uno de esos días él sintió que la presencia de Dios llegó a su cuarto. Y era, creo que su hermana la que empezó a decir y ver, lo vio y le dijo, tú realmente has encontrado a Dios, tú lo has visto a Dios, tú has estado con Dios. Él no era un hombre carismático pentecostal, pero era un misionero que le gustaba buscar a Dios y orar. Y él separaba tiempos, buscaba espacios para encontrarse con Dios. We know that he sang Psalm 22. Psalms, you don't read the Psalms, you don't recite the Psalms, you sing the Psalms. So the last thing that he does at the cross is to sing, my God, why have you forsaken me? Y planteando también cuando iba a veces a las montañas, él podía estar describiendo las maravillas que podía ver desde la visión que tenía de la montaña y podía describir eso. Bueno, más o menos algo parecido él podía describir cuando estaba viendo no solamente las maravillas del horizonte, sino ver la presencia de Dios. Después de estar 7 días con él, uno podía escuchar de él las maravillas de ese encuentro con Dios. From birth I was cast on you. From my mother's womb you have been my God. Wow, you have been rooted. El tema más precioso que observó fue que en algún momento hubo gente que también de alguna forma inspirada por su ejemplo empezó a hacer lo mismo, orar, y diciéndole, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Enséñanos cómo estás en la presencia de Dios, enséñanos. But our children of the children of our children, un momento en la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, que es precioso, que es estar en la presencia de Dios. Y el ministerio nuestro va a ser determinado, o la calidad del ministerio nuestro va a ser determinado por la calidad de vida que tengamos también. Y Dios le bendiga. Declaring to people yet and more, he has done it. He did what he said that he will do. And in this psalm we have, you know, the reaching, estos días gente está orando por nosotros alrededor del mundo. And the releasing. And I think that we had to go here. Y ha habido una estrategia de 40 días de oración y esto está funcionando realmente. Denominational leaders, you, me, everybody, let's use our influence and influential positions. Dice que tenemos aquí frente a nosotros tenemos a Pablo, Pedro y el que está aquí no es María, pero
tenemos a un grupo de gente que está aquí para que los que estén orando por nosotros estén orando con una unción especial. Oremos por eso, para que los que estén, para que todo lo que se está realizando también aquí con nosotros.